Hey, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos un poquito tarde. Casi no nos gusta que nos pasen este tipo de cosas, pero en ocasiones suceden cuando te dejan el changarro solo. La tía anda de gira artística, paseándose, riéndose, pues divirtiéndose, ¿no? Ya se viene su cumpleaños, entonces ella se agarra, periodos vacacionales bastante buenos, ¿no? Desde el Día de las Madres y más o menos, si Dios nos da gracia, por ahí de empezando el otoño o el invierno, ya regresará para deleitarnos con algunas de sus reseñas literarias. No del todo es una queja, aunque sonaría como una queja, solamente es contextualizar las cosas que acontecen en el libro Claroscuro. Pero no por ello no tenemos un libro bueno para compartir con ustedes. Y ahora les traigo un libro que fue publicado en enero del 24, que yo desde que lo vi me llamó mucho la atención. Estaba en una disputa de esas que pasan en las librerías y tenía de un lado contendiendo a Mariana Enríquez y de otro a Leila Guerriero. Y Mariana Enríquez es un libro, se me olvida el nombre, pero es algo así sobre, me falla el título actualmente, pero es sobre sus publicaciones que ha tenido en ciertas revistas y periódicos. Es un compilado, ¿no? Me llamó mucho la atención y estaba a nada de comprarlo cuando se me atravesó esta llamada de Leila Guerriero. Y pues bueno, no es más que una reseña, no es una reseña, es un compilado, es una serie de entrevistas, es una biografía, es una serie de sucesos que no del todo van contándonos Leila en un plano cronológico, sino tienen saltos cronológicos de previo a los 70, los 80, los 2000, época de la pandemia. Este libro se escribió particularmente entre el 2021 y 2023 en entrevistas que tuvo y fue totalmente en una época de la pandemia y se dedicó a entrevistar, entre otras cosas, a Silvia Lavairu, que fue un integrante de la ESMA durante la dictadura militar argentina. Y empiezan a platicar tantas cosas de la ESMA y muchas personas, me incluyo, no entendemos mucho este tema de la dictadura argentina, que como quizá en su momento la dictadura española, como en su momento la dictadura brasileña. Pero bueno, este libro no se trata de eso, pero sí te da una apertura y un panorama grandísimo de qué era lo que pasaba cuando hay una dictadura en un país y cuando desaparecen a las personas por no estar de acuerdo con el régimen, cuando tienen pensamientos e ideas diferentes, cuando tienen inclusive vestimenta y apariencia diferente a la normalmente aceptada por los gobernantes. Si no mal recuerdo, la última película que ganó el Oscar en el 2025 es sobre la dictadura brasileira. No recuerdo el nombre tampoco, discúlpenme, ahora ando un poco disperso, pero esa película de la dictadura brasileña y como una de las sobrevivientes de una esposa de uno de los que se vieron sometidos durante la dictadura brasileira y donde nunca pudo volver a ver a su esposo, de repente un día llegaron por él y nunca más lo vio, me dejó muy marcado y con una idea muy cruda, muy profunda, muy dolorosa de lo que es una dictadura en un país. Y este libro de la llamada Leila Guerriero pues tiene una información tremenda, una capacidad periodística grandiosa y sobre todo que da la réplica y la voz a Silvia Lavairu, pero sobre todo a más personajes tuvo el chance de entrevistar Leila, entre ellos sus amores, sus suegros, su padre, al menos de Silvia, la hija, y muchos personajes que se vieron inmiscuidos en la ESMA, inclusive el juicio, la resolución, cómo mandaron a cubrir una condena al Tigre Acosta, que pues fue uno de los grandes capos o de los peores perpetradores políticos de esta de esta dictadura en Argentina, y cómo querían vender o cómo es la política o cómo son los jueces o cómo es el corrupto gobierno y todas sus instituciones que le allegan
en su poder judicial, por decirlo de una forma, y en el cual acomodan las cosas para los dictadores pudieran salir lo menos culpables, ¿no? Cómo se deslindaban de violaciones que le cometieron a infinidad de mujeres diciendo que fue consensuado o que no estaban secuestrados, sino podían entrar y salir de la ESMA, cosas así que son temas, pues la verdad, muy fuertes, muy escabrosos. Sí, es un libro clasificación C o D, por decirlo así, por todos los temas que tratan y la crueldad con que Silvia Lavairo platica su realidad, que no es poca cosa ni algo sencillo, pero te das cuenta que cuando, en este caso ella era montonera, le llamaban así, o sea, como de un grupo político, su papá era militar y era pues obviamente de otro grupo político, y gracias quizá a que era hija del comandante Lavairo pudo sobrevivir a esta dictadura militar argentina, pero mucha gente no sobrevivió, mucha gente no pudo salir de la ESMA, mucha gente no tuvo, quizá, y valga la expresión y me disculpo de antemano por esto, los privilegios que sí pudo tener Silvia Lavairo, ¿no? Y cómo en su momento, cuando eres parte de una dictadura militar, eres preso, eres secuestrado, si llegas a sobrevivir, pues luego se plantea quizá, o en algún momento yo lo quise entender así en la lectura, Silvia dijo, pues ¿cómo sobrevives, no? Finalmente te escapas, huyes de tu país, en este caso de la Argentina, se va a España, y otras personas de allá pues la ven como la apestada, como la chiva, como la que estuvo con el régimen, en contra del régimen, la soplona, la traicionera, la espía, y entonces dices, híjole, fui víctima del gobierno, fui víctima de todo lo que me pasó por estar en contra del sistema, y ahora resulta que pues también mis propios amigos, mis conocidos, pues me hacen la ley del hielo y no me quieren ayudar, no me quieren apoyar. ¿Por qué? Pues simplemente porque no están de acuerdo con sus convicciones o sus ideas, y eso la verdad es que se vuelve muy lamentable y doloroso. En ocasiones uno espera tener el apoyo en situaciones tan complicadas como esta, dan un espaldarazo quizá de tu gente cercana, y Silvia Lavairo se topó con mucha gente que no era así. Después regresó a la Argentina, o mucho tiempo después regresó, y resulta que muchas historias inmiscuidas quedaron pendientes, muchas fueron de cartas, muchas fueron de escritos, que no tuvo el chance en su momento de concluirlo, porque la comunicación en esas épocas de la dictadura pues era mucho por telegrama, por cartas, por si algún conocido, algún familiar te hacía el favor de entregar esa carta secreta a otra persona, aunque no tuviera nada político, pero era una dictadura terrible, terrorífica, en la cual te rastreaban todo, aunque fuera por escrito, de una forma macabra y siniestra. La verdad es que es un libro pues bastante revelador, bastante importante, con muy buena biografía, con muy buena historia, con muy buenas entrevistas, que la verdad es que te da un panorama más completo de lo que pasó en esa dictadura argentina, que quizá es muy específica para los argentinos, quizá, pero a nivel Latinoamérica nos sirve mucho para conocer todas las cosas tremendas y fatales que muchos gobiernos han cometido contra muchos ciudadanos del mundo. Y bueno, no les voy a platicar más porque me pareció un libro impecable, muy bueno. No puedo decir que no me equivoqué al haber escogido este en vez del de Mariana Enríquez, pero fue una gran decisión haber reseñado este libro para ustedes, porque a mí me gustó mucho. Ojalá se acerquen a él y tengan un poco más de información de todo lo que pasó en esta dictadura argentina de los 70s, con personaje principal, por ejemplo, por supuesto, de Silvia Lavairo, pero que nos da un panorama más abierto de lo que pasa cuando en los países se permiten las dictaduras. La dictadura no solamente es del gobierno, sino muchas veces de que el pueblo no alza la voz, que el pueblo no hace algo contra los propios dirigentes, que muchas veces fueron puestos o impuestos, pero si la sociedad no se organiza y no se junta, seguirán perpetrando el poder. Bueno, yo soy Pavel y esto fue La Llamada de Leila Guerrillero. Espero que les haya gustado. Nos estamos escuchando por acá el próximo miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.